Al abordar el tema del sufrimiento humano, nos adentramos en el mundo psíquico y nos ocupamos de las llamadas enfermedades mentales. Las enfermedades mentales se explican de diversas maneras, en que el dolor y sufrimiento forman parte de procesos vitales y cómo sus efectos pueden derivar su propia reducción en la psicopatología. La presencia hegemónica del discurso médico de las que nos habla Mark Angenot en la vida colectiva, en las vidas singulares de los individuos, forma parte de un proceso de medicalización del sufrimiento humano. Ha avanzado tanto ese discurso hegemónico que el sufrimiento humano ya tiene denominación, como la depresión, término trabajado como un acto o un producto de la cultura moderna occidental, gracias a la transformación de una vivencia dolorosa en categoría psicopatológica. Por ende, sería bueno como adentrarnos en la subjetividad de los seres humanos, preguntando por qué le llamamos depresión si queremos llamarle tristeza. Sí, preguntémosles a diferentes personas y diferentes edades, para ti, ¿qué es el sufrimiento? ¿Has sufrido? ¿Qué factores generan el sufrimiento vivido? Adicionalmente, ¿qué opinas sobre la medicalización del sufrimiento o la mercantilización del mismo? Yo sufrí un ACV hemorrágico y duré 15 días en coma. Y cuando desperté, no podía hablar, estaba inmovilizada de medio cuerpo y para mí ese era un sufrimiento de pensar, querer expresar las cosas y no poder. Em, Tuve que aprender a hablar, a leer, eh, em, todo mi cuidado personal tuve que reaprenderlo, pero no era ahí el final. Estuve en rehabilitación, terapia integral durante un año y ver pacientes que sufrieron enfermedades neurológicas, que luchaban, pero no podían salir adelante como si lo hice yo, es frustrante. Y para mí ese es un dolor muy importante porque la salud de una persona es vital. Si no se cuenta con salud, es un deterioro física y emocionalmente. En mis años de rehabilitación me enviaron con psicología, con psicología y psiquiatría y psicoterapia. Al principio no acepté que la psiquiatra me pusiera un medicamento porque yo em, no iba a depender toda la vida de un medicamento para sentirme bien. Lo asumí como si yo estoy bien, mi organismo está bien y mi mente está bien. Y le dije que esperara. Em, Mi mamá tuvo que ir a entrevistarse con la psiquiatra, eh, con la psicóloga, evaluamos eh, varias cosas y insistí en que no me medicalizara porque yo podía salir adelante por mí misma, sin necesidad de un medicamento. Y así fue.
Estuve en psiquiatría, psicología, eh, me realizaban todas las semanas eh, con un grupo de pacientes, una reunión en el que nos apoyábamos, y realicé terapia de psicopedagogía y creo que eso me ayudó mucho. El sufrimiento para mí es un sentimiento de dolor muy fuerte que se da por una pérdida emocional, material o económica, o por una frustración. Todas las personas hemos sufrido en algún momento de la vida la pérdida de un ser querido, la pérdida de algo material, de un trabajo, o la pérdida económica de alguna situación. Factores que han generado mi sufrimiento han sido la pérdida de los seres queridos. Ha sido muy difícil superarlo, así como las enfermedades que ellos también han padecido. Y pues la complicación es que cuando uno acude a un médico, porque somatiza esos sufrimientos y empieza a presentar otros síntomas, generalmente los medicamentos que dan son para tranquilizar y generan algún tipo de dependencia. Personalmente he superado estas pérdidas y estas situaciones de manera espiritual, buscando a Dios, buscando la fortaleza en Él y poniendo de mi parte, de mí misma, para salir adelante, siempre enfocada en la familia, en que tengo personas por quien vivir, por quien luchar, y aceptando que las cosas suceden porque necesitamos crecer, y Dios nos da esas situaciones para mejorar nuestra vida. Para responder a la pregunta ¿cuáles son los factores generadores del sufrimiento humano en los contextos posmodernos? Primero habría que entender qué es esto de posmodernidad o de contextos posmodernos. Para ti, ¿qué es esto de posmodernidad o contextos posmodernos, Paula? Bueno, tengo entendido que la posmodernidad se desarrolla por un desencanto de la razón, porque la razón no es un espejo de la realidad. Con esto se aceptaría la pérdida de fundamento, ya que el posmoderno no llora la pérdida de la seguridad o de la verdad. Por ende, el posmoderno rechaza los relatos y vive la inmediatez, también abandona lo universal. Sí, entonces en el contexto posmoderno hay múltiples factores que pueden generar el sufrimiento humano. Uno de ellos es la patologización del sufrimiento, con el objetivo pues de crear fármacos que dicen que curan este sufrimiento humano, pero realmente solo lo reducen. Sí, tenemos un ejemplo, como esta manzana que es un ser humano. El hueco que vemos ahí es el sufrimiento que tiene la persona, ya sea por una pérdida, una preocupación o demás personas. En el contexto actual, posmoderno, lo que se hace es darle nombres al sufrimiento, por ejemplo, depresión o estrés. ¿Y qué se hace? Se suministra un fármaco que puede ser este sticker. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente tapa el hueco, pero no lo rellena. El estilo de vida posmoderno es peligroso para el sufrimiento humano porque apoya claramente el crecimiento de trastornos o enfermedades mentales, así como el crecimiento del consumo de terapias, y esto genera grandes interrogantes, entre ellas, ¿de verdad existen tantos trastornos mentales? ¿De verdad todos padecemos trastornos mentales? ¿Y si actualmente somos más débiles? Yo consideraría que no todo es realmente enfermedad, sino incomodidades que en un contexto posmoderno se mediatizó como enfermedad. Lo que sucede es que actualmente se hay baja tolerancia a la frustración.
Tal como dice Stolkiner en el 2013, el antagonismo central de nuestra época entre objetivación y subjetivación aparece en las prácticas en salud, a través de un proceso de mercantilización de la salud. Estoy de acuerdo con su afirmación que lo que existe es esto, una mercantilización de la salud, y todo concepto de sufrimiento humano lo que hacen es categorizarlo psicopatológicamente para abarcar más. El dolor entonces forma parte de procesos vitales, pero no podemos reducir todo a psicopatología o a categorización en la psicopatología. Sí, bien es cierto. El Comité Técnico de la Salud Mental en Antioquia tiene unos estudios donde afirman cosas parecidas, donde dicen que una persona es considerada como enferma no dependiendo de las alteraciones de la personalidad, sino de las actitudes de la sociedad con relación a ese tipo de alteraciones. Realmente una persona puede tener un factor generador de sufrimiento, como por ejemplo una tristeza, un duelo a causa de una pérdida de un ser querido, una fatiga sin razón aparente, un dolor de cabeza continuo, etc. Pues yo considero también que convertir a personas sanas en pacientes es un factor potenciador del sufrimiento humano, más allá de una razón física o psicosomática aparente, tal como lo afirma Blench en el 2004. Blench afirma también que entonces se siguen creando enfermedades. Los procesos de desarrollo normales del ser humano pueden medicalizarse y que una alianza entre médicos, industrias farmacéuticas y pacientes alimentan la utopía de las personas perfectas. Las personas sanas están empezando a ingerir medicamentos para disfrutar de la vida y conseguir que estar mejor que bien. Todo esto es un negocio, pero entonces, ¿qué factores realmente generan el sufrimiento humano? Bien, claro está que puede existir un sufrimiento físico, algún padecimiento, alguna psicosomatización, pero no queremos decir que todas las personas son sanas y que estamos exentos de enfermarnos. Pero lo que potencia este sufrimiento es que el discurso hegemónico del que hablamos al principio, que incorpora la medicalización de la vida, mediado por actores mundiales como aseguradoras, industrias de farmacología, los científicos que se encargan de crear enfermedades, las industrias de aparatología, etcétera, tal como lo afirma Stolkiner en el 2013, todo lo que potencia este sufrimiento son grandes corporativas globales, que son actores mundiales del proceso de categorización del sufrimiento humano. De acuerdo, viene dado por una naturalización estigmatizadora. Se necesita de la categorización para hacer sentir a las personas como algo anormal o inferior, tal como lo afirma González en el 2012. Sí, hay cosas que tienen que salir de nosotros, de nuestra fortaleza, de otro tipo de intervención, sin decir que el tratamiento farmacológico no sea necesario, sino cuando sea necesario, sí, pero cuando no sea necesario, no utilizarlo, como en problemas de la vida cotidiana, que no tienen que estar medicalizados, sino que tenemos que sacar otras herramientas o recursos sin necesidad de fármacos, así como lo afirmamos en el caso que mostramos, donde la chica logró salir de su tratamiento sin necesidad de fármacos psiquiátricos, sino por su voluntad y su fortaleza de vivir.